Buenas. A ver. Uy, espera. Estoy poniendo el pin. A ver. A ver. Muy buenas tardes, chichateros y chichateras. ¿Cómo estáis hoy? Espero que muy bien. Y sí, ¿qué deciros? Yo estoy bien. Hoy regresé a uno de mis trabajos y tuvimos 2 sesiones de meditación. Y la verdad que muy bien. Una era de, ¿cómo se llama? Una ceremonia de cacao y la otra era una meditación de sonidos. Así que me siento relajada y chill y todo muy bien. Así que espero que estéis muy bien y sí, os recomiendo la meditación. Os lo recomiendo. Que no mucha gente piensa que a lo mejor les va a ayudar, pero te relaja. Así que muy bien. Bueno, chichateros y chichateras, espero que estéis muy bien. Hoy tenemos a un músico virtuoso. Se llama Frank Portuondo. Le conozco personalmente, que he tocado con él varias veces y es increíble. Estoy muy emocionada por esta entrevista y quiero saber qué nos va a contar, qué proyectos tiene, así que vamos a ver qué nos cuenta. Vamos ahí. Ya le veo. A ver, Frank, si me puedes mandar... Sí, Sandra, un musicazo que es, Frank. Frank, porfa, si me puedes mandar una solicitud y yo ahí te invito. Te invito a chit chat. Vamos ahí. Hola, ¡Frank! ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bien, bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Primero de todo quería darte las gracias por aceptar. No, es un placer. Nada que agradecer. Yo doy las gracias, tú doy las gracias por invitarme. No, por supuesto. Tienes que formar parte de Chicha y estar aquí, que todo el mundo te conozca y sepa quién eres. Así que Muchas muy gracias. vale. Bueno, ¿qué te parece si vamos ahí directamente Ya, a los al temas? grano. Sí, al grano, vamos al grano. Bueno, chichateros y chichateras, os presento a Frank Portuondo, por favor. Hola. Bueno, Frank, a ver, por favor, cuéntanos, ¿quién es Frank Portuondo? Bueno, Fran Portuondo es original de Cuba, o sea, nací en Guantánamo, Cuba. Guantánamo, mucha gente conoce en Guantánamo por Guantánamo Bay, o sea, la bahía de Guantánamo, la base naval americana. Mm, Pues sí, es la misma región, lo que obviamente la parte cubana. Y está al extremo oriental de Cuba, o sea, bastante lejos de la capital, está como a aproximadamente 12 horas de La Habana. Eh, Nací un 29 de noviembre del año 1989. Eh, no sé qué más decirte, mi madre se llama Dania. toda la historia. Eh, tengo varios hermanos, tengo una hermana por parte de madre y tengo 3 hermanas y un hermano por parte de padre y ellos son mayores que yo. Bueno, mi hermana por parte de madre es menor que yo. Eh, eso, Muy bien, no pasa nada, no te preocupes. Pero a ver, lo que me gustaría saber es eh, cuándo empiezas en la música, ok. Bueno, tu trayecto. yo empiezo en la música desde pequeño. Sí, sí. A ver, por suerte en Cuba hay un sistema artístico
súper gigante y para todos aquellos niños que quieran acceder a la educación artística es, ¿sabes? Es como muy asequible, ¿no? Y yo me presenté de muy pequeño, cuando tenía unos 7 años, a unos exámenes, una prueba de ingreso para entrar a la Escuela Vocacional de Arte. En cada provincia en Cuba hay una escuela vocacional de arte, en cada provincia. Y en muchas de ellas hay también conservatorios. O sea, ya te digo, el sistema es muy grande. O sea, en toda Cuba hay escuelas de música, de arte en general. Y entonces yo me presenté a los exámenes de ingreso, que es como una especie de audición, o sea, pero es de aptitud musical. Entonces, sin tú saber nada que te van a preguntar, tú llegas allí y te hacen una serie de pruebas para ver si tienes aptitudes musicales, naturales, ¿no? Pero también te preguntan qué instrumento te gustaría estudiar. Y yo hice los exámenes, yo quería estudiar piano con 7 años y no pasé. O sea, son varias etapas, son varias pruebas, ¿no? Y cada una es eliminatoria. Entonces, tú haces la primera, si pasas, vas a la segunda, si son como 5 o 6. Entonces, no llegué ni a la tercera evaluación, ¿no? Entonces, yo no desistí. A los 2 años, cuando tenía 9 años, me presenté de nuevo porque te dan, o sea, las pruebas de ingreso para instrumentos de carreras largas que son piano, violín, dirección coral. Hay que empezar desde muy temprano, desde los 7, pero el resto de los instrumentos es un poco más tarde, es a los 9 o los 10 años. Entonces, tuve esa segunda oportunidad, me presenté, esta vez quería estudiar percusión y guitarra y pasé todos los exámenes y entré en la Escuela Vocacional de Arte de Guantánamo, de mi ciudad. Empecé estudiando percusión y guitarra clásica. Estudié 3 años percusión y guitarra clásica a la vez, pero en Cuba empezó un programa de misiones internacionalistas culturales, sobre todo en África, y reclutaron muchos profesores de música en toda Cuba para llevarlo a África. Lo mismo que hacen con los médicos, pero esta vez con el arte, ¿no? Y entonces mi profesor de percusión tuvo que irse. Entonces quedaron demasiados estudiantes de percusión para muy pocos profesores. Entonces, a mí me pidieron que tenía que decidirme por o sea, que si podía quedarme en guitarra solamente porque ¿sabe? No había muchas plazas en percusión y ya yo estaba estudiando otra carrera, entonces no podía quedarme en los dos. Entonces, por eso me quedé estudiando guitarra clásica. Estudié guitarra clásica o sea, oficialmente en la escuela por 5 años, pero en general estudié alrededor de 8 años guitarra clásica. Entonces, a ver, el sistema en Cuba, tú estudias primero 5 años, luego te hacen como un examen para poder seguir, para pasar como que a otro nivel, que en este caso es conservatorio, que es lo que le llamamos nosotros técnico medio o carrera profesional, digamos. Entonces, te presentas también como a un examen de ingreso, un examen de ingreso en general, o sea, de música, pero también haces pruebas de otras asignaturas generales como matemática, historia, cosas así. Y no sé si tengo que seguirte contando No, el resto. lo que tus padres o tu familia son músicos también o de dónde salió la No, a ver, tal. que yo sepa, en mi familia hasta ahora no he conocido a nadie músico, ni siquiera artista, o sea, en ninguna de las artes. No he conocido a nadie profesionalmente así,
no, a ver, yo soy apellido Portuondo, pero yo no, en Cuba, la familia, digamos, hay muchos Portuondos. Sí, No todos somos familia, aunque dicen que sí, que hay un... Pero, a ver, algunos historiadores dicen que el apellido Portuondo es como... era un apellido que se le ponía... A ver, es vasco, pero también se le puso a muchos hijos de... A muchos hijos, digamos, de esclavos con blanco, entonces no eran reconocidos, ¿sabe? Al igual que Valdés, o sea, hay muchos apellidos que se usaban que se consideran, en España se consideraban un poco real, ¿no? Como de la realeza y tal, pero se le ponía en Cuba, no sé si en el resto de Latinoamérica, a hijos no reconocidos por, sobre todo por blanco español, porque eran ¿sabes? Con esclavos, entonces no se les reconocía. Y por eso hay muchos apellidos, por eso en Cuba hay muchos valdeses, por eso pues es la descendencia de esos hijos bastardos, ¿no? Como se le decía. Entonces, yo creo, muchos dicen que Portuondo es uno de ellos, ¿no? Es uno de esos apellidos. Y por eso hay muchos Portuondos también, pero... Y hay muchos Portuondos músicos, pero no creo que sea, que tenga ninguna conexión con ninguno de ellos. Porque mucha gente me pregunta, si tú eres familia de Omar Portuondo, no soy familia de Omar Portuondo. Pero en mi familia no he conocido a nadie. Yo creo que soy el primero y el único, no sé si ahora habrá algún niño de mi familia que esté estudiando, no tengo conocimiento de eso. ya. ¿Y cómo llevó tu familia? Porque obviamente tú eres el único en la familia que es músico. Sí. ¿Cómo, cómo llevaron eso? En- Eh, bueno, mira, al inicio yo tuve muchísimo apoyo de mis padres. Mi madre trabajaba para la Dirección Provincial de Cultura y fue la que me ayudó a, como digamos, a encontrar el enlace, o sea, para entrar, para acceder a la prueba de ingreso de la Escuela Vocacional de Arte. Entonces, tuvo mucho apoyo por ella. Ella ya trabajaba en la cultura, o sea, no es artista, pero sí trabajaba en la dirección cultural y tenía mucha relación con muchos artistas. Y yo de alguna manera crecí en ese mundo, ¿sabes? Mi mamá me llevaba a todos los eventos culturales, habido y por haber, desde muy pequeño, pero no con la intención de mostrarme, no con la intención de empujarme hacia la cultura, sino simplemente porque ella estaba como que disfrutando de eso y quería que yo también formara parte de ese disfrute y de que viera, ¿no? Pero ella nunca se imaginó que yo me iba a interesar de a lleno, hasta que un día le dije que quería estudiar música Sí, y me dijo, bueno, te busco toda la información que necesites. Y Maya, yo era un niño, ¿sabes? Y ella me dice, "Y te llevo a la escuela la información sobre la prueba de ingreso, las audiciones y te llevo". Y tuve mucho apoyo por mi papá también. Al inicio él no estaba muy contento con lo de la guitarra clásica, pero sí con la percusión. Dice, sí, la percusión, sí. Pero la guitarra clásica, no sé, pero al final sí tuvo apoyo de él también. Y mi familia en general se lo tomaron muy bien. O sea, yo creo que, eh, yo creo que en el fondo muchos se sintieron un poco orgullosos de mí. Aún se sienten porque es como que, eh, o sea, me imagino que es, ¿cómo decir? Nice, como decimos en inglés. sí, Conocer, tener a alguien en la familia que es artista, sobre todo cuando no ha habido nadie ya. en toda la familia que haya sido artista. Entonces, recibí mucho apoyo por parte de todos, o sea, mis hermanos, mis tíos, todos. O sea, he sido muy afortunado por esa parte. Sí. Se sentían orgullosos, ¿no? De tener a un, Sí. entre ellos el... Espero que aún se sienta orgulloso. Bien. Te quedas, y entonces, cuéntame, tu trayectoria de estudiante, pero ¿cómo era tu trayectoria musical en Cuba? Ok, a ver, mi vida musical de pequeño, una vez que yo entro a la Escuela Vocacional de Arte, con 9 años,
se dividió en dos, o sea, surgió una vida paralela porque estaba la parte educativa, la parte de la escuela, que es donde yo estudiaba guitarra clásica, o sea, donde aprendí todo, lenguaje musical, solfeo, todo, eh, con este programa que es muy eficiente. O sea, yo lo digo porque estoy orgulloso de decirlo, el programa es por eso hay tantos músicos cubanos. Buenísimo porque, o sea, es súper eficiente, ¿sabes? Y sobre todo para con los niños, cómo los niños aprenden. Eh, pero a mi casa se apareció un señor que trabajaba para la comunidad, digamos, la cultura comunitaria en Guantánamo, y él llevaba un grupo infantil de changüí. Changüí es un género tradicional de Guantánamo. De hecho, es un género mucho más antiguo que el son. Se dice que el son viene un poco de ahí, o sea, es como una variante, pero es muy... Entonces, en Guantánamo se toca mucho changüí. Y este señor tenía un grupo infantil de changüí y él necesitaba un tresero. Yo tenía 9 años, o sea, yo acababa de entrar, empezar a estudiar música en la Escuela Vocacional de Arte, y este señor se aparece en mi casa, que Wow. hasta el día de hoy yo no sé cómo él dio conmigo, o sea, no sé por qué él decidió que quería que yo fuese su tresero, cuando yo ni siquiera conocía el tres, yo no sabía que el tres era un instrumento, o sea, es como... Y yo dije, él habló con mi mamá me dijo, ¿qué tú crees? ¿Te gustaría esa experiencia? Y le digo, bueno, yo no sé tocar tres. Y él me dice, yo te enseño. Y yo, ok, él quería que yo formara parte de este grupo, que ya era un grupo bastante establecido. Era infantil, pero tenía un repertorio grandísimo de canciones de Changui. Lo que el tercero que tenían, los padres decidieron que no siguiera, no sé qué. Y entonces, este señor no sabía tocar el tres. La manera en que él me enseñó es llevándome a las peñas de Changüí en Guantánamo. Como el Changüí es un género muy autóctono de ahí, hay muchas peñas que son como lo que se llaman descargas, como decimos aquí, jams. O sea, son lugares que Ok. tú vas y se descarga mucho y, ¿sabes? Hay como que... Y me llevó a estos lugares y le pedía a todos los treseros viejitos ahí de Changüí que me enseñaran algo. Y así fue como yo empecé a investigar en la escuela con mi maestro cuál es la encordadura, las notas. Y entonces así fue como empecé con este instrumento. Entonces llevé el aprendizaje de la guitarra clásica y del tres a la vez, porque los dos fueron paralelos, pero uno de manera empírica y otro de manera, obviamente, didáctica, ¿no? Educacional. Pero al final yo no toqué el 3 empíricamente porque yo sabía lo que estaba haciendo, porque yo descubrí cuál era la encordadura, las notas, empecé a informarme. Y bueno, formé parte de este grupo infantil, entonces como que mi vida fue así un poco paralela en ese sentido. Llevaba parte de la escuela y esta parte comunitaria con este grupo que hacíamos actividades, conciertos, eh, y todo popular, ¿no? En la calle. Y bueno, esa es por esa parte. Así fue como yo me hice tresero, ¿no? Como el tres como instrumento vino a mí. O sea, vino a mí. Eso fue increíble. Una de las mejores cosas que me ha pasado. Y es que vino a mí, el tres me buscó a mí gracias a este señor que se llama Francisco Leguén, por si alguien lo conoce, no sé. Le decían Puché, le decían Puché. Eso fue en los inicios. Luego, por la parte, mi carrera siguió, pero, o sea, mi carrera educacional siguió por la parte didáctica, por la escuela. Eh, a los 5 años me presenté a un examen de cambio de nivel, se le dice así, pase de niveles, como de nivel elemental, que son los 5 primeros años, luego está nivel medio, que son 4 años, y luego está nivel superior, que es, bueno, en la universidad. Entonces, yo terminé mi nivel elemental en guitarra clásica y tenía que hacer un examen que se llamaba pase de nivel para ir al nivel medio, que es como lo que se conoce como conservatorio en Sí. Cuba. Eh, yo hice mi examen, súper bien todo, me preguntaron qué quería, porque en la escuela sabían que yo tocaba tres. Entonces me decían, mira, hay un programa nuevo de tres que se ha abierto a todas las escuelas, a todos los conservatorios, y de hecho se ha abierto una cátedra en la universidad.
de música en La Habana. ¿A ti te gustaría seguir en guitarra o te gustaría estudiar tres ya un poco más oficial, digamos, en la escuela, ¿sabes? Estudiar técnica, o sea, o laúd. Me dicen, tú puedes coger cualquiera de ellos, dos a la vez o los tres. Le digo, no, 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 no. Yo me lo pensé en un inicio, yo dije, pues estudio los tres, ¿sabes? Después dije, mira, va a ser demasiado. Entonces decidí por el tres. Yo quería seguir en la guitarra, yo seguí estudiando guitarra clásica, pero no oficial. Entonces me decidí por el tres y entré al nivel medio, al conservatorio, con el tres, estudiando tres, pero ya técnica, o sea, con programa establecido. Bueno, estos fueron 4 años en el conservatorio de los 14 a los 18 de edad. Y luego hice otro pase de nivel que es para entrar al nivel superior. Este ya es un poco más difícil, es una prueba de ingreso. Como muchos saben, en Cuba, al ser un sistema comunista, no existe carrera pagada, ¿sabes? No se paga por la educación. O sea, la educación, tú puedes estudiar lo que tú quieras, medicina, cualquier carrera, leyes, medicina, lo que tú quieras, ingeniería, en lo que sea, pero tienes que ganártelo, o sea, tienes que tener buenas notas y tienes que hacer un buen examen de ingreso. Entonces me presenté a un examen de ingreso para entrar al Instituto Superior de Arte, que es lo que se conoce como LISA. Eh, yo yo había estado en el ISA desde el primer año del conservatorio, o sea, 4 años antes de la prueba de ingreso, y fue cuando me enamoré de esa escuela. Y yo llegué ahí de casualidad, porque hay un festival que se hace en Cuba cada 2 años sobre el tres y el laúd, y el tercero que representaba a Guantánamo en ese festival, que era mayor que yo, creo que se enfermó, no recuerdo que tuvo si varicela o algo, y ahí me pidieron si yo podía como que asumir, ¿no? Como que, por supuesto, y fui a ese festival y conocí el ISA, o sea, la Universidad de las Artes, y la ENA, Escuela Nacional de Arte, y me enamoré. Y yo dije desde entonces que yo quería entrar ahí. Bueno, me presenté a la prueba de ingreso del ISA, pasé, entré al ISA al siguiente, a los 2 años, porque tuve que hacer un año de servicio militar. En Cuba el servicio militar es obligatorio Sí. para todos los hombres. Entonces tuve que hacer un año de servicio militar y luego entré a LISA y me gradué de LISA. O sea, hice los 4 años de LISA y me gradué. Y esa fue la parte educativa, ¿no? O sea, paralelo con esto, seguí llevando, o sea, haciendo actividades, tocando en grupos, de manera promocional, o sea, no me pagaban porque era un estudiante, pero ya en el ISA, en la universidad, sí, creo que de hecho es la única universidad en Cuba que te permiten trabajar y estudiar A la a vez. la vez. Entonces ahí sí formé parte, o sea, de varias agrupaciones en Cuba. De todas las en las que toqué, las más conocidas sí está Manguaré, que es una agrupación de música tradicional que o sea, estuvo tuvo un auge súper grande en los años 70 y 80 en Cuba y pude formar estuve 5 años en esta agrupación. Aquí yo siento que aprendí, o sea, ahí aprendí muchísimo, sobre todo la música cubana, Sí. del tres y todo. ¿Bien? Te iba a preguntar entonces, esa trayectoria, Guantánamo, La Habana, Elisa, Sí. ¿cómo llegas a Londres y por qué? Ok. Bueno, Londres. Eh, a ver, estando en Elisa, eh, yo tuve varios profesores de tres. Y el último profesor que tuve, que también luego se convertiría en un gran amigo y hoy en día sigue siendo uno de mis mejores amigos, se llama Jorge Iván, que tú lo conociste.
Así. Sí, eh, yo hice una relación súper de una amistad súper fuerte con Jorge Iván a la vez que él era mi profesor de tres. Eh, y él, como que él le encantaba, él le encantaba presumir de sus estudiantes. Digamos que, mira este estudiante, mira este que tengo, mira este cómo toca. Y entonces a mí él me presentaba todas sus amistades, todas las amistades que venían a visitarlo, él tenía la necesidad que yo lo conociera. Era como que quería como que siempre incluirme en su grupo de amistades y de estudiantes y tal. Y un día me presentó a una chica, una muy amiga de él, que muchos conocen y se llama Eliane Correa. Y aquello pasó de ser una amistad más que Jorge Iván me presenta a algo mucho más. Entonces, algo mágico pasó entre nosotros y, y bueno, tú te sabes la historia, ¿no? Y entonces, Sí, pero cuéntala tú, cuéntala tú. y entonces nada, empezamos una buena amistad y aquello se convirtió en una relación. Al punto que terminamos casándonos. Todo esto es viviendo en Cuba. ¿Qué pasa? Que Eliane eh, vivía aquí en Londres entonces y estudiaba aquí en SOAS y que fue donde ustedes se conocieron y donde crearon Guara, creo. No sé bien la Sí, historia de Guara. ahí empezó Guara, ahí Sí, empezó. sí, sí. Y iba mucho a Cuba por toda ¿sabes? Toda la historia que tanto tú como ella tienen con Cuba, de que se enamoraron de aquello. Ella estudió en Elisa también, contigo. Y entonces iba mucho allá, la madre también visitaba mucho a Cuba y siempre que iban visitaban a Iván y entonces en una de estas visitas fue que la conocí, ¿no? Entonces hicimos una relación, o sea, nos casamos, ella intentó vivir en Cuba un tiempo porque tenía un trabajo de turismo, ella había estudiado en SOAS también antropología del turismo y tenía un trabajo buenísimo en Cuba y ella siempre ha tenido la idea esta de probar vivir en Cuba y entonces, ya que yo estaba allá, intentó vivir allá y tal, y vivimos juntos un tiempo y todo, pero Cuba es bastante, aparentemente es muy abierto, hay mucho, es muy, ¿cómo decir? Es muy abierto, es un país carismático, o sea, es como, y también es como muy acogedor, ¿no? Todo el que quiera venir, quiera conocer, quiera aprender, como que es muy abierto en ese sentido. Pero, pero es muy hermético, sobre todo en el circuito musical. O sea, si no eres cubano, es muy difícil que tú te hagas de una carrera musical si eres extranjero, ¿no? Eh, entonces, incluso Eliane, que en sus inicios yo no, o sea, me costaba creer que no era cubana porque, o sea, tiene la idiosincrasia súper incorporada, el acento, todo. Incluso para ella, que pasa un poco como cubana, sobre todo en Cuba, le fue muy difícil. Y entonces decidimos probar en Londres. Decidimos venir a Londres, o sea, ya que estamos casados y ella es ciudadana española, decidimos entonces intentar probar en Londres. De todas formas, ya ella aquí tenía un camino recorrido, ella había estudiado aquí, tenía muchas amistades, músicos, tenía Guara, entonces es como que tampoco quería recuperar Guara, no quería dejar Guara. Entonces como que su vida en Londres, como que extrañaba la vida en Londres y en Cuba no estaba haciendo mucho. Y bueno, decimos, yo le dije, mira, yo tenía una vida en Cuba, estaba tocando con varias bandas y tal. Pero yo le dije, mira, al final en La Habana, o sea, La Habana no es mi ciudad. Yo soy de Guantánamo, entonces donde quiera que yo esté, digamos que voy a estar igual, ¿sabes? En La Habana yo estaba igual, o sea, yo estaba pagando renta, ¿sabes? Entonces dije, vamos a probar.
Pero antes de esto, yo había venido a Londres por invitación de ella y de Callum, Ah, ¿sabes? sí. A participar a tocar en un concierto de Wara en Big Chill Festival. Esto Big Chill fue, Festival. sí, Big Chill Festival. Esto fue en el verano del 2011. Ya. Y esa fue la primera vez que vine aquí y me encantó, conocí varios músicos, sobre todo la mayoría cubanos. Y luego regresé en el 2012 para las Olimpiadas, que esa vez sí tuve la oportunidad de tocar con muchos más músicos. De hecho, toqué dentro del Parque Olímpico, en medio de las Olimpiadas. Había como un pequeño escenario en el Parque Olímpico que tenían como un programa con muchas agrupaciones y toqué ahí con una agrupación española que se llama Jaldares por Fuera, de La Viña. Ah, sí. Sí, ahí con el Canti, con toda esta gente, con Sí. Pablito, y toqué ahí. Entonces, ya, ya para entonces, para cuando Elian y yo decidimos venir a vivir aquí, yo me había empapado un poco con la historia aquí en Londres. Ya conocía a varias gentes, eh, por eso no me resultó tan difícil al llegar aquí encontrar trabajo, empezar a trabajar, ¿sabes? Porque ya conocía algunos músicos y al enterarse que yo estaba aquí, ¿sabes? Me ofrecieron un trabajo. Y así fue como surgió la idea, ¿sabes? De venir a Londres. Y aquí estoy aún. Aquí estás. Siguiendo, luchando. Sí, Claro, sí. claro que sí. Y aparte de eso, entonces, ¿cómo, cómo ha sido esa trayectoria viviendo en Londres y siendo músico en Londres? Bueno, como ya dije, al yo llegar aquí, me ayudó muchísimo el haber venido antes, porque no llegué de cero, ya conocía gente. De hecho, yo había trabajado, en el 2012 había hecho algunos gigs. Alguna gente me preguntaron que si yo pensaba quedarme, le digo no. O sea, yo en realidad decidí regresar porque yo no me había graduado de LISA todavía. Yo quería, antes de tomar cualquier decisión, graduarme de LISA y luego que lo que pasara con mi vida, pero era como mi sueño desde muchos años, ¿sabes? Graduarme del Instituto Superior de Arte. Entonces ya lo tenía casi logrado y no iba a abandonar por Ya. nada este mundo en mi carrera. Entonces, por eso no decidí quedarme en el 2012 aquí. Entonces, cuando vine ya conocí a mucha gente y empecé a visitar conciertos de varios músicos, a hacer relaciones. Yo lo que hice, a ver, el hecho de tener a Eliane a mi lado me ayudó muchísimo porque ella también, o sea, ella sí tenía un círculo de músicos, un circuito de músicos mucho más amplio, de amistades músicos. Entonces, muchos músicos que yo conocí fueron a través de ella. Ya. Y por otra parte también, yo ser cubano, también, o sea, empecé a relacionarme con todos los músicos cubanos, que muchos de ellos, aquí aprovecho y agradezco muchísimo y le doy las gracias y les sigo dando las gracias porque aún me siguen dando trabajo, muchos me siguen llamando. Gracias a muchos de ellos, yo no demoré en encontrar trabajo y o sea, hacer mi vida de la música. O sea, los primeros meses de yo haber llegado, ya yo estaba viviendo de la música prácticamente. Entonces no me fue tan difícil en ese sentido. Yo también, por mi parte, yo me aparecía en todos los conciertos. Yo recuerdo que me aparecía, por ejemplo, en los conciertos de René y le decía, René, déjame tocar un tema. Y René, ven, sube, sube. ¿Sabes? Así, Hay que hacer eso, sí. porque si no, te quedas atrás, ¿no? Y me iba a las jams y, o sea, es así, hay que hacerlo. Tienes que ayudar a tu suerte un poco, sí. Wow. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué instrumentos tocas? ¿Tocas la guitarra? ¿Qué más Sí, tocas? sí, a ver, la guitarra es como mi instrumento base, porque estudié Ujú. guitarra clásica, pero ahora mismo viene siendo como posiblemente de alguna manera profesional el tercero o el cuarto. Yo toco, los que más toco, los que más
los principales para mí son el tres, que es como que mi primer instrumento popular que creció conmigo. O sea, básicamente no tengo mucha memoria de mi infancia antes del 3 para que tengan una idea. Es como si creciera ahí a mi lado, ¿sabes? El 3 y la guitarra, sí, es como que de niño ya. Entonces ese es Una como mi instrumento, sí. Perdón que te interrumpa. Para la gente que no sabe, ¿puedes explicar qué es el instrumento del tres? Sí, el tres cubano es un instrumento, aquí yo tengo uno, te voy a enseñar. Aquí, como pueden ver, es bastante similar a la guitarra. En realidad, el cuerpo, que es esto de aquí, el cuerpo es un poco más pequeño, pero una de las diferencias que tiene es la encordadura, que como pueden ver aquí, o sea, tiene 6 cuerdas, Sí. pero en pares, ¿ya? En grupos de dos. Entonces, en realidad son 3 notas, no son 6 notas como la guitarra, son 3, porque estas dos son unísono, estas dos son unísono, son la misma, y estas dos son la misma nota, pero en una octava. Entonces, suena así. A ver, sonaría así, ¿ves? Entonces, por eso se le llama 3, porque en realidad tiene 3 cuerdas dobles, ¿no? Ya. Son 3 notas, por eso se le llama 3. Es un instrumento que se dice que surgió en la región oriental de Cuba, que es de donde yo soy. Entonces, se cree incluso que viene de Baracoa, que es una ciudad lindísima que hay en Guantánamo, que de hecho es la primera villa fundada por los españoles. O sea, es la primera villa fundada en toda Cuba por los españoles. Eh, entonces, el 3 hay varias hipótesis ya de que surge a partir de la cítara o de la mandolina, porque tiene como su parecido el sonido, o sea, son instrumentos que los españoles trajeron a Cuba con la Sí. colonización y por sus características físicas del instrumento y las condiciones climatológicas en Cuba como que no soportaban mucho, ¿sabes? Se rompían las cuerdas, cosas así. Y los guajiros, que son como los campesinos, intentaban como ponerles otras cuerdas más resistentes. Y en ese proceso, a ver, es una historia un poco más larga, pero en ese proceso surge el 3. Entonces se cree que viene de ahí, ¿sabes? De esa unión entre la cítara, porque es un tipo de cítara que tiene 3 cuerdas también, y la mandolina, que es la que tiene como dobles cuerdas. Entonces es como una mezcla ahí. Y de ahí surge el 3. Entonces, eso es el 3 cubano, ¿no? Tres cubano. Entonces, tocas la guitarra, pero tocas el tres. ¿Qué más Toco el tocas? 3, toco la guitarra bajo o el bajo eléctrico, como se Ujú. llama. Toco contrabajo, pero el contrabajo es de una manera popular. Entonces, técnicamente es bastante empírica la manera en que yo toco. O sea, yo no estudié contrabajo clásico, no estudié en la escuela contrabajo. Entonces, me das un arco y no sé qué hacer, pero lo toco de manera, o sea, en pizzicato y de manera eh, popular, solo música popular cubana. En Cuba yo empecé a tocar contrabajo, música popular cubana. Entonces, después fui incursionando por curiosidad mía y por interés en otros géneros como jazz, ¿sabes? Baladas y algunos géneros que descienden un poco del jazz, ¿sabes? Y otros géneros como canción, cosas así. Pero sí, mi manera de tocarlo es popular. Incluso técnicamente es popular. No tengo una técnica clásica en el contrabajo. También toco piano, pero el piano es porque gracias a la educación musical cubana es obligatorio. O sea, todo músico cubano que estudió en una escuela cubana música puede tocar piano, porque era obligatorio. O sea, así tu instrumento principal es trompeta, violín, lo que sea. El piano es obligatorio, era una asignatura complementaria como matemática. O sea, para
poder pasar de nivel, para ir aprobando cada año, porque los años en la escuela eran eliminatorios. O sea, si tú desaprobabas un curso en la escuela, aún siendo un niño, te abandonabas, te sacaban de la escuela de arte y pasabas a una escuela normal, ¿sabes? Entonces, el piano era obligatorio. Siempre había que hacer un examen de piano como había que hacer un examen de solfeo y tenías que aprobarlo. Entonces, yo toqué varias obras clásicas como de Bach, Kramer, Lecuona, que es un compositor cubano. O sea, varias obras en el piano porque era parte del programa. Y gracias a eso, hoy en día puedo tocar piano y me sirve muchísimo para arreglar, para analizar armonías, incluso componer y todo. Esos son los instrumentos que toco así más. Toco un poco de percusión cubana, tengo algunos conocimientos de percusión cubana y eso, pero ya esos son los principales. Multi-instrumentalista. Estamos. Entonces, estabas hablando también del jazz y de la canción y de la música popular de Cuba, pero ¿cuáles son tus influencias personales? Ok, mis influencias. Mis influencias personales musicales en sus inicios, o sea, obviamente son cubanas en su totalidad. Me ha influenciado todo lo que me ha llegado, todo lo que he podido escuchar. También los músicos con los que me he relacionado, mis amigos, mi familia, porque incluso es increíble como en mi casa mi mamá me ponía muchísima salsa, pero no salsa cubana, salsa colombiana. O sea, en mi casa yo recuerdo escuchar Nietzsche, por ejemplo, desde niño, porque a mi mamá le encantaba y el Gran Combo. Y, y es increíble cómo hoy en día ¿sabes? Esas memorias me sirven un montón, ¿sabes? Porque aunque sea increíble, en Cuba yo no toqué mucha salsa. Yo he venido a tocar más salsa en Londres que en Cuba. Sí, en Cuba es como que es una imagen, cuando estás allí adentro, no es como se ve desde afuera. Entonces, tú sabes eso. Sí, 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 totalmente. Entonces, si la gente cree que es de una manera, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, musical, cultural, la gente tiene una imagen de Cuba y cuando estás allí hay otras cosas pasando que no llega afuera. Entonces, como decía, mi familia, lo que escuchaba mi papá también, todos los músicos con que me relacioné, pero en sus inicios fueron todos cubanos, aparte de lo que mi mamá me ponía. Eh, Vine en Elisa, fue cuando de alguna manera me abrí un poco más a la música internacional. O sea, como que me empezó a llegar mucha más información global, musicalmente hablando, y no solamente cubana. Ya. Y eso fue genial. O sea, cuando empecé a descubrir un montón de cosas que yo, esto es increíble, ¿sabes? ¿Dónde es esto? Y, y bueno, en Londres ha sido, desde el punto de vista de influencia, la mayor escuela que he tenido. Londres, o sea, al ser una ciudad tan multicultural, me ha despertado interés por muchísima música de muchos lugares y toda asequible porque está aquí. ¿Sabes? No, a veces, o sea, es interesante, lo mismo pasa en la cultura culinaria, o sea, si quieres comer comida etíope, no tienes que ir a Etiopía, ¿sabes? Aquí hay un montón de restaurantes etíopes. O te va por... Sí, sí, es verdad. Sí, sí, donde quiera, donde quiera. Y eso pasa con la música, eso pasa con el arte en general aquí y me ha servido muchísimo, muchísimo. No te voy a especificar artistas porque son muchísimos, te estoy haciendo como Pero es el... englobando. Sí, sí, sí. Genial. Entonces, cuéntame, antes de que terminemos, cuéntanos cuáles son tus futuros proyectos. Bueno, mis futuros proyectos.
aunque Pro- estamos en cuarentena, bueno, con lo que está pasando ahora, que es un poquito difícil, pero sí. ¿tienes, ¿tienes algún futuro proyecto en mente? En mente he tenido futuros proyectos, ¿sabes? Ninguno materializado en plan de empezar a, ¿sabes? Como que a planificar, pero proyectos que desearía tener, que desearía, en los cuales yo sí quiero trabajar en el futuro, es tener una discografía mía. O sea, hasta ahora no he grabado ningún disco de mi música o mío, digamos. He participado en muchas discografías de otras personas, pero propio mío no he tenido hasta ahora. Quisiera tener eso y también quizá tener mi propia banda. Aún, o sea, es un sueño, ¿no? Todavía no me atrevo, todavía no me atrevo. Sé que no hay ningún momento para, no hay ningún momento especial en el cual dice, bueno, ahora, o sea, es simplemente es hacerlo y, Sí, ¿sabes? Tú tienes que hacer, sabes hazlo. eso, sí, es hacerlo, es lanzarte y lo que venga, ¿no? Eh, Eso, pero sé que va a pasar, sé que va a pasar. Hasta ahora he sido solamente músico de sesión y bueno, he formado parte integrado de algunas bandas como músico oficial, pero llegará el momento en que quiero tener mi propia banda. Eso, yo lo sé, yo siento que va a llegar. Aún no sé qué va a ser. Quizá no una, quizá dos, porque tengo muchísima música en mi cabeza y muchas de ellas no tienen nada que ver. Entonces no puedo poner toda esa música en un solo proyecto, porque Claro. sería un desastre. Entonces tendría que Sí, sí, dividir un poco. Es, por esa parte, sí. Lo interesante en esta etapa, en esta cuarentena, es que me ha pasado algo que nunca me hubiese imaginado y es eh, la relación que he llegado a tener para con la música infantil. Esto es, fíjate, esto es increíble, o sea, es otro mundo. He aprendido, a ver, siempre me ha gustado la música infantil, ¿sabes? He escuchado muchísima música infantil de niño, e incluso de adolescente, hay algunos, sobre todo compositores cubanos, que han hecho un trabajo excelente de la música infantil cubana, con géneros cubanos, ¿sabes? Para niños cubanos. Y yo siempre he respetado ese trabajo, pero nunca ha estado en mi cabeza, nunca ha estado en mi mente, o sea, trabajar, hacer un trabajo o formar parte de un trabajo de música infantil. Y en esta cuarentena, como he trabajado, o sea, porque he participado en todas las clases con mi compañera ahora, con Sandra, que la entrevistaste. En todas las clases con la empresa a la cual ella trabaja, son clases online y también live eh, de español a través de la música. Tiene un montón de canciones con excelentes arreglos. Y mi respeto para la música infantil ha crecido muchísimo. Mucha gente piensa que es sencillo, porque es más simple, porque es para niños, pero el problema es que en esa simpleza o en esa sencillez hay un lenguaje oculto que es lo que, le hace sonar, digamos, infantil, ¿no? Que tú lo escuchas y tú dices, esto es música para niños. Y ahí es donde está mi respeto. Es súper difícil lograr entender ese lenguaje, a no ser que te empapes de esa música. Y eso es lo que me ha pasado. Y estoy considerando entre uno de mis proyectos futuros crear algo, no sé, quizá una discografía o algo, pero solamente con música infantil. Y sé que quiero hacerlo, ya estoy convencido. Y entonces quizás eso es parte de mis esos proyectos. proyectos futuros. Yo todavía, o sea, yo lo estoy diciendo y no lo creo mucho, porque nunca me imaginé hacer algo para música infantil, Ya. pero es excelente, o sea, es increíble trabajar para niños y cómo los niños responden a ese trabajo y lograr captar la atención de ellos o despertar curiosidad.
Yo creo que es un trabajo, o sea, sería un trabajo súper respetable. Y Guau. yo quiero formar parte un poco de ese mundo también. No Qué sería mi futuro en general, pero qui- quiero formar parte de ese mundo de la música infantil y de la creación infantil. Eh, Pues métete en ello, hazlo, lo tienes que hacer. Y en cuanto lo hagas, nos avisas y cualquier cosa en que te podamos ayudar a promocionarlo. Aquí Muchas estamos. gracias, muchas gracias. Mira, Gracias. tengo dos preguntas antes de terminar. Tengo dos preguntas que han mandado, así que déjame hacértelas. Ah, ok, vale, vale. De Aniel Sanaciones, que dice, Frank, si tuvieras que definir lo que significa para ti la música con una palabra, ¿cuál sería? Eh, tengo dos palabras, voy a decir una, ¿vale? Yo voy a decir las dos y escojan la que... Una es amor y la otra es todo. Pero es que Todo. realmente el amor es todo, ¿sabes? Entonces, para mí eso es la música, es lo que significa la música para mí. Sí. Sí. Wow. Amor y todo. Y tenemos otra pregunta que también es de Aniel Sanaciones, que dice, ¿cuándo podremos disfrutar de su música en Madrid o en España? España, ok. Bueno, no sabré decirte ahora mismo. Tengo muchas amistades músicos en España que me han invitado. De hecho, de este amigo que estaba hablando, Jorge Iván, ahora vive en Madrid y está incursionando en varios proyectos y él está como que empezando su propio proyecto también. Y al tenerlo tan cerca, seguro, o sea, en algún momento yo quiero, y él lo sabe, eh, tenemos que tocar juntos una vez más. Creo que no tocamos, creo que no compartimos escenario desde, no sé, hace 7 o 8 años. Entonces, eso va a pasar. Y eso, si pasa, quizás pasa aquí en Londres, pero seguro que en Madrid sí. Y tengo muchísimas amistades músicos, buenísimos músicos en Madrid, que me han dicho que cuando quiera, que cuando pueda, que vaya y toque con ellos. Eso sería quizá un poco extraoficial, no sé, en descarga y cosas así. Sí. Oficial, oficial, aún no sé, no estoy seguro. Estoy abierto a cualquier proyecto que me inviten y Muy a bien. participar, a tocar en Muy bien. España. Me gustaría muchísimo, me gustaría muchísimo. España para mí es uno de los países, eh, digamos, musicales del mundo, ¿sabes? Tiene una cultura musical impresionante y me encanta mucho. Wow. Pues muy pronto vas a estar en España. Muy pronto. Ojalá. Frank, antes de terminar con la entrevista, ¿sería posible que nos pudieras tocar algo? Ok, no tengo el 3 aquí. No, Algo chiquito, no tiene que ser. a ver, no tengo nada así preparado. Voy a tocar un poco aleatorio ahí, a ver a qué sale. No Lo que sé, a ver. déjame a punto de terminar, pero Sí. Frank Portuondo nos va a deleitar. Así improvisado, ¿no? Sí,
Muchísimas gracias, Frank. Qué Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. estar y por tu música y por todo lo que estás haciendo, de verdad. Gracias, gracias. Y nos vemos muy pronto, Nos vemos espero. pronto, sí, sí, sí. Nuevos proyectos, nuevo grupo, qué vas a hacer y todo. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias. Chao. 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 Bueno, chichateros, ese fue Frank Portuondo. ¿Qué os ha parecido la entrevista? A mí me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Así que os voy a dejar ahí con esa música que nos ha dejado y nos vemos mañana que es viernes. Tenemos mucho más, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, chichateros. ¡Chao!